Bienvenidos al ciclo especializado de formación, trabajo, salud y estrés organizado por ARL Sura con la colaboración de PRAX, el Grupo de Investigación Estrés y Salud de la Universidad de los Andes y el Centro de Epidemiología Social. Este ciclo está conformado por 4 ejes temáticos, 10 conferencias, 9 expertos de 4 países diferentes y es equivalente a 15 horas de formación especializada. Tenemos la fortuna de contar con 1.586 participantes de 746 empresas distribuidas en 114 actividades económicas y esperamos que con los conocimientos que se están desarrollando en este ciclo de formación se impacte positivamente el bienestar y la calidad de vida laboral de más de 626.388 trabajadores. Recuerden que usted puede escuchar esta conferencia en el idioma original. Si usted desea, en su defecto, escucharlo con traducción simultánea al idioma español, puede en la parte inferior de la pantalla activar la opción de traducción simultánea seleccionando la opción de español. Adicionalmente, usted tiene 2 formas de participación durante el evento. La primera es el chat. Le agradecemos que a través del chat lo utilice para compartir sus comentarios generales, para compartir reacciones que usted pueda tener al respecto, opiniones, y que las preguntas que usted tenga para el expositor, los expositores lo realice a través de la opción de preguntas y respuestas. Allí se estarán revisando y recolectando todas las preguntas que haremos en la última parte de esta sesión a los invitados del día de hoy. La asistencia va a ser tomada al final del evento. En los últimos 10 minutos vamos a liberar el enlace varias veces a través de la opción de chat para que usted entre y pueda diligenciar la asistencia. Y si no lo puede hacer en este momento en vivo y en directo, al final del día en la página de memorias va a estar disponible el enlace para que usted la diligencie. En las memorias vamos también a poder ver al final del día el video para que ustedes lo puedan escuchar ya sea en el idioma original o en el idioma español con traducción en simultáneo. No siendo más, le doy la palabra a mi colega, la doctora Viviola Gómez, directora del Grupo de Investigación Estrés y Salud de la Universidad de los Andes, quien ha sido la líder de la propuesta pedagógica de este ciclo y quien va a abrir el evento presentando a los invitados que tenemos el día de hoy. Viviola, bienvenida. Buenos días, Sebastián. Buenos días a todos. Me alegra mucho saludarlos en esta séptima sesión de nuestro ciclo de conferencias. Bueno, pues me place mucho anunciarles que en estas 3 últimas sesiones que nos quedan, vamos a tratar de ofrecerles un poco más de recursos para ustedes poder hacer medición, poder hacer intervención, poder tener algunas otras ideas de qué es lo que ustedes pueden hacer. Creo que hasta ahora hemos hecho mucho más énfasis en toda la parte conceptual de entender cuál es el problema, en qué consiste el problema, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los diferentes factores que pueden afectar esa relación de causa-consecuencia. De manera que espero que en estas 3 nuevas sesiones que vamos a tener, ustedes puedan ahora llenar sus eh, ideas de nuevos recursos, como les digo, para poder evaluar e intervenir los factores psicosociales fuente de estrés en el trabajo. Hoy tenemos 3 conferencistas que ya nos habían acompañado previamente, el doctor Peter Schnoll y Marnie Dobson, ambos que trabajan en el Centro de Epidemiología Social en Los Ángeles, y Sebastián Segura, director de PRAX. Todos ellos ustedes ya los habían tenido presentes, de manera que yo no voy a tomar tiempo valioso de sus presentaciones para repetir quiénes son ellos y qué experiencia tienen. Sin ser más esto, voy a darle la palabra al doctor Schnoll, que va a iniciar la presentación. Peter. Peter, we can hear you. I think you're mute. I am now unmuted. Good morning, everybody. Would like to continue our discussions about preventing the consequences of work stress on the health of working people. Next slide.
by discussing some basic concepts, which the audience, the listeners, need to have a solid grasp of if we're going to be able to think about how we can reduce work-related illness. There are a number of different models, conceptualizations, ways of thinking about what causes illness. The dominant medical model in the United States, and I believe also that it is pervasive and widespread in Colombia as well, is called the medical model. And the medical model holds that illness is a result of specific physiological, biological dysfunction or causes. That is, the body is a machine that can break down and can be fixed by medical doctors and medical experts. This original model does not answer the question of where this dysfunction comes from. It does not answer the question of what is the cause of this breakdown. And so this has been an issue of research for quite a long time. And our own approach to thinking about work stressors is one way in which we've tried to understand the causation of disease. The medical model has led to a lot of research thinking about what causes these physiological dysfunctions, this breakdown in the body. And it was noted after the Second World War, the importance of behavioral risk factors, that is the individual actions that people take in their own lives. And it was noted that lifestyle plays a major role in most of the illnesses in industrialized nations. In fact, 6 of the 10 leading factors that contribute to the worldwide burden, the global burden of disease, are lifestyle related. For example, high blood pressure, unsafe sex, tobacco use, alcohol use, high cholesterol, and obesity are major contributors to the burden of chronic disease in our society. So researchers who used the medical model concluded that lifestyle issues were a major contributing cause to chronic illness, that they were individual choices. And as individual choices, they are the responsibility of the people who are carrying out these behavior. For example, if you're obese, the thinking is, okay, you have a choice of eating less or exercising more. So obesity, in fact, is your own personal responsibility. This is a widespread conceptualization in the United States about why people get sick, which is that they get sick because they fail to take proper care of themselves. And these lifestyle-related illnesses are a major contributor to the rising costs of healthcare in the world, because healthcare accounts in the United States, as an example, account for 1/6 of the total domestic gross product, or $2 trillion a year. The burden of illness related to these, quote, individual lifestyle stressors is $2 trillion, not billion, okay, but $1 trillion per year. The US healthcare budget is well over $3 trillion a year. Okay, next slide, please. No, actually, back up one moment. So the different ways that we can conceptualize this is we can think about the fact that people get ill. We can think about how we could deal with ill people, how we could respond to their illnesses. This is what we call level 3 or tertiary interventions. We can think about how we could help individuals manage their illness with treatments. At an intermediate level, we can talk about ways in which we could
reduce the stressors that are causing these illnesses. And at level 1, the most important idea here would be that interventions can be intended to prevent the stressor by changing the conditions that lead to the stressor in the beginning. Next slide, please. So to give you a better idea of the different possibilities that can be implemented by public health or the medical profession, we have at the lowest level of the individual level, we can talk about how individuals could be treated for their illnesses when they manifest themselves. So we can talk about treatment, drugs, medications, rehabilitation programs when people are injured, return to work programs. And at intermediate level, we can talk about health promotion or stress management. And at the highest level, primary prevention, we can talk about ways of preventing these stressors from making an appearance in the workplace or in society from the very beginning. Legislation or regulations, social movements that demand social change around these issues can lead to national policies to prevent the illness. Or we could talk about changes at the level of the workplace, organizational changes, which would include things like scheduling, hours of work, work-family policies. There's a long list, and we've talked about them over the last 7 or 8 weeks. We can also talk about redesigning people's jobs so that they have greater control over the workplace, more rewards, less demands, shorter hours, and less social isolation. Next slide, please. In thinking about these different strategies, yes, we would love to prevent disease, okay? But we have many, many people who are suffering from illness. And it takes quite a long time for interventions intended to prevent disease to make widespread changes in society and in the workplace. We have to ask ourselves, which of these strategies are most effective? How long do they take to be implemented? Is prevention better than individual treatment? And even if you conclude that prevention and prevention of stressors is in the long term the most effective route, we still have all these people who are suffering from individual illnesses, people with high blood pressure or depression or exhaustion. We've talked about them over the last 7 weeks. We can't ignore them. So we must think about simultaneous interventions, okay, to deal with these things. But the question is, well, which ones? Which intervention strategies, treatment strategies would be the most effective? What is the evidence that interventions aimed at the individual treatments are effective? What is the evidence that interventions aimed at prevention are effective? Next slide. Next, can I see all the lines, please? Thank you. Next. Okay, so obviously stress management is a proposed solution for people who are suffering from work-related stress. The question is, though, is stress management effective? There are a number of studies that have been done to look at the benefits of stress management strategies. And we find that many people do not respond well. Some people don't learn the techniques that are required for stress management. Many studies are short-term, so we don't know whether or not the effectiveness, the interventions that are carried out will in fact work beyond a few months. One example of this is the use of biofeedback, for example, to reduce people's blood pressures. Many of these biofeedback studies have failed to show benefits beyond a few months.
Next slide. So before we talk about systems approaches, we should ask ourselves, well, why do these individual stress management strategies fail? Or are they, why they're only partially successful? And one of the things we have to appreciate is that people are living in a work environment where the stressors are presented to them continuously. So even if you learn how to do stress management, you're still coming back to an environment in which the stressors are available and presented to you, and you still have to cope with them. And many of these strategies, like relaxation techniques or biofeedback techniques, don't work in an environment in which the stressors are actively present. An alternative approach, the systems approach, let's change the entire workplace. There are some studies that have been done. One article by Dr. Lau Montaigne in Australia has looked at 90 different research projects and has found that individual only, low systems approaches are not as effective as high system approaches in preventing illnesses. Interventions that focus on both the organization and the individual are deemed more effective in this research. Next slide. So one conclusion, and I will invite Dr. Marty Dobson, my colleague, to continue a discussion of another strategy, an additional strategy for changing work and assisting in the prevention of work-related disorders, is we have to understand that interventions aimed at work organizational change take time to implement and have an effect. They may be more effective in the long run, but in the short run, interventions aimed at the individual may not be as effective, okay, but they do provide some relief to the individual. We have to balance long-term organizational change versus short-term individual treatment. Thank you. Marty Dobson, please. Thank you, Peter, and good morning, everyone. That was a nice introduction and a succinct way of describing something that's a big discussion in our field, you know, between the value of health promotion and focusing on individual change and individuals changing their behavior, and looking at the underlying organizational issues that might be impacting those same individuals in terms of their stress levels, in terms of their behaviors, and in terms of their overall health and well-being. So we as a research community have been really focused on understanding the causes and the epidemiology really of how these organizational factors, the psychosocial risks, have been impacting health. And I think in the last several weeks we've shown a lot of evidence for how the psychosocial risks in the workplace do impact individuals in terms of their mental health, in terms of their physical health, and also in terms of the very behavioral risk factors that Dr. Schnall has mentioned just now as, causes of causes. You know, these are factors that impact on hypertension rates and impact on all sorts of disease burden. So one of the things that the research community has really been focusing on in the last few decades is intervention research, and particularly really find out what works to try to get at the root causes of the psychosocial risks in the workplace. What kinds of interventions are effective? As researchers, we want to know that something works, and we need evidence to show that. So I'm going to present some of the evidence from workplace intervention research in the field. There has been a lot more evidence in countries such as Canada, as well as Europe and so on. But as Peter mentioned, it's very time consuming and extremely expensive
to run a lot of these intervention research projects, but there have been some very complex projects that basically go ahead and they enroll people into what we call an intervention group. And these are the people that will receive and experience the interventions. And it's compared to people in a control group who don't receive the interventions. People are measured in terms of their psychosocial risks and their health at time 1. And then at some point in a follow-up, they're measured again to see what kinds of effects the intervention group has experienced relative to the control group. So it's a classic controlled clinical trial kind of approach. But of course, it's very hard in the real world of the workplace to control all factors. So there's a lot of elements that make this kind of research complex. But I'm going to highlight just a few studies, thank you, that have been conducted that really do show some of the major issues that we're talking about. For example, is it better to just focus on health promotion and really look at whether stress management techniques and exercise programs and nutritional diet-based programs are effective versus occupational hazard control, occupational safety and health trainings, or work organizational changes? Are those more effective? What you'll see in this research is oftentimes the combination has shown more effect. So when you create an intervention program that includes health promotion as well as occupational safety and health together, that synergistic effect actually results in greater outcomes or more effective or better outcomes. And in this instance, this was a study done in Massachusetts, in 15 Massachusetts work sites. It's called the WellWork study conducted by researchers at Harvard. They were looking at ways to encourage people to quit smoking, and particularly for blue-collar workers because they were at much higher risk for smoking. So what they found, and they looked at people before they began the program, and then they looked at people at 6 months down the line. And they looked at the smoking quit rate. And what they found is that for workers who had both health promotion and an occupational hazard control program, so they had a wellness program that focused on quitting smoking. And they also had an occupational hazard control program, which was really focused on what elements in the workplace are also contributing to people's health and well-being, and how can we reduce those aspects in the work environment. For example, exposure to toxins in the air, and ways of improving that element that could also contribute to people's health as long with smoking. So given this, they found that, as you can see, the group with, especially for hourly workers, the group that had both a health promotion wellness program and occupational safety and health program had a greater quit rate after 6 months compared to those that only got health promotion. You can see the dark bars there, 11.8% quit smoking among hourly workers compared to 5.9% that only had health promotion. It's a little bit different for salaried workers, but one of the important things is that the blue-collar workers here were greatly at risk for smoking and ill health. So they were also given time off for participation in both programs, which also helped the effectiveness of these results. Next slide, please. This study I selected is a very well-known study in our field. It's called the Quebec Hospital Workers Intervention Study, and a number of papers have been published about this. But it was based on employee surveys and interviews. They surveyed job stressors, anxiety, and depression at time 1. There was a labor management and researcher intervention team that was involved from the very beginning and committed to looking at the major issues among hospital workers in this particular study. There was feedback given to management and to employees and the unions. They reviewed the survey results that were given to the hospital workers. And based on those survey results and feedback, there were 56 targeted
they targeted 56 adverse working conditions and recommended solutions. So there was a team of researchers along with management and labor representatives that decided what kinds of solutions would work to help reduce the level of stressors among hospital workers and potentially impact on hospital workers' mental health. So some of the examples of these interventions were consultation with nurses on staffing and training plans and schedules, ergonomic improvements, improving team communication and support, task rotation between nurses and aides, which is a very important issue because learning new things and skill development is a really important part of job control. So this was an attempt to improve job control, for example. Job enrichment training for nurses' aides, reducing delays in filling open staffing positions, which we know understaffing can be a major stressor for people. And also discussing with doctors this issue that nurses' work is taken for granted, so increasing the social support that nurses felt from doctors in the hospital. Next slide, please. So this was the results after 3 years of implementing these interventions. They compared the intervention hospital to a control hospital that didn't receive all those interventions. They did find, the researchers found greater reductions in psychological demands, in physical demands, and efforts were improved over efforts that were greater than rewards. So they found that there was an improvement in effort-reward imbalance. They also found improvements in anxiety and depression as well as burnout. They also had, or reductions in those things. They also had improvements in job control, supervisor support, reward, which is an aspect of effort-reward imbalance, and also work quality, so how people evaluated the quality of their work. They didn't find differences in coworker support, emotional demands, and sleeping problems. Next slide, please. Another study, actually also in Quebec, they've been doing a lot of good work up there for many years now, is a white-collar workers intervention study. And this was a study that was conducted within an agency that provides insurance services to Quebecois. It included senior and middle managers, professionals, and other staff. And upper management wanted to improve employees' mental health by reducing job stressors. So they collaborated with university researchers in Canada. The employees' union provided input into the study. There were surveys, focus groups, meetings at work, trying to diagnose what the problems were and suggest changes in policies and procedures. So managers made decisions about changes specific to each department over 17 to 24 months. So this took time. Everybody was involved. There was a joint union and management committee and 4 of the 9 intervention departments. Next slide, please. So there was a 30-month follow-up. Everyone was obviously surveyed and everything was reviewed at time 1. And then 30 months later, they resurveyed everyone to find out what the main issues were. There was a decline in high job demands. They found a decline in low coworker support, so coworker support was better. And there was also a decline in low respect and esteem in the job. So there was an improvement in elements of effort-reward imbalance, which include respect and status. There was no changes found in low job control or supervisor support or rewards, but they did find declines, meaning improvements in psychological distress, musculoskeletal disorders in the neck and lower back. Next slide, please. One interesting thing that the study also did was they looked at ambulatory blood pressure before and 6 months after intervention among these white-collar workers. And they compared the intervention group of white-collar workers to a control group before and after. They controlled for age and gender, educational, stressful life events. You can see there are a number of covariates. And they found significant improvements in the intervention group that went from 126.4 systolic blood pressure at time 1 to 123.6, so almost 3 millimeters of change in blood pressure as a result of the intervention,
compared to the control group, you can see there was not much change. So this was a really major study, and 2,300 employees among 3 government insurance organizations that looked at ambulatory blood pressure and showed an effect of these interventions. So this is one of the forerunners of research in our field that shows that this kind of intervention research over a long period of time can have a major effect. There are also similar changes in work diastolic blood pressure also. Next slide, please. One more study I'm going to highlight is this Copenhagen Healthy Bus Project. And this was a long-term project, you can see 5 years in the making, that was really focused on reducing cardiovascular risk among bus drivers. As we know, bus driving is a very stressful job. There are high rates of obesity, high rates of hypertension, and therefore high rates of cardiovascular risk for bus drivers for many different reasons. It was an action research project, and this is important because it meant it involved the workers, their representatives, as well as the researchers and management in the process. And you'll see in a moment that this is a very important element to involve all stakeholders in the project. They came up with over 200 different interventions to improve health and well-being among these 3,500, improve health and well-being and the work environment of 3,500 Copenhagen bus drivers. Next slide, please. These are some of the intervention examples that they employed or implemented. They included interventions that impacted job characteristics and work organization, including testing more flexible schedules. They included better communication, improving communication between management and drivers. It also included lifestyle issues. The level of intervention that we talked about in terms of the individual, including smoking cessation classes, health diet courses, making fresh fruit available in the garages where the bus drivers were when they weren't driving. Competence in education was focused on including education of managers in personal management and communication, and courses for drivers on handling threats and violence, which can be a major stressor for bus drivers in urban environments. Also, interventions that focused on the physical work environment, including maintaining equipment, making sure that it wasn't dangerous. Next slide, please. So these were some of the outcomes that they measured in the short term between baseline and follow-up. You can see that the blue bars showed baseline and follow-up was the yellow bars. And there was significant reductions in job stress and reported fatigue levels after the follow-up period. There was improvements in the report about not being able to take full breaks. Break time is important for recovery, and being able to take full breaks is important for reducing stressors. They also reported improvements in rush hour timetables being too tight, so the flexible timetables helped with that. There was also significant improvements in the report that managers don't treat drivers well. So you can see there 29% at baseline, and at follow-up only 12% said that. There were also improvements in exercise and healthy diet after the interventions. Next slide, please. So this intervention research has been growing. There's more and more good research out there, although we still need more. These researchers in Europe took a lot of these management of psychosocial stress or risks. There's programs in many different countries in Europe that look at the best way to intervene in psychosocial risk factors. And they look at all of the research like I've just pointed out, and they came up with 5 important phases in effective interventions. And this is important going forward as everyone here is thinking about how do we improve the workplace, what factors are the most effective in actually implementing these kinds of changes. And they found that the first phase that was common in all these different models of occupational health interventions for psychosocial risk included preparation, meaning there was an establishment of a steering group, people who were committed to going through with this.
evaluating whether employees and the organization itself was ready for change that involved psychosocial risk, getting senior management support. The maturity of an organization is important. You know, are there enough structures in place for an organization to conduct this kind of intervention research? Good communication and looking for drivers of change, individuals within the organization that will follow this through. The second phase is screening. We have to know what the problems are, and screening and evaluation, as you've probably heard, are very important tools for doing that. So selecting the methods, they might be surveys, they might be interviews, they might be focus groups, auditing existing systems, your wellness programs, your occupational health and safety programs, and giving feedback about this to all levels of the organization, including employees. Third is planning, action planning. Once you know what the problems are, then how do you go about making plans to change them? You have to develop activities and include participatory workshops that involve the different elements of an organization in giving feedback and coming up with a plan of what kinds of interventions might work for your organization, and then implementing those changes. The implementation phase is really important. You have to monitor the implementation. Is it being implemented? Who are the drivers of change? They found that middle managers are very important drivers of change in this process, because they really do act as the conduit between frontline workers, employees, and upper management and leadership. And of course, communication, again, is very vital in the implementation phase. Just letting employees know that it's going on, what it's about, and so on. And then the last phase is evaluation. Did the interventions have an effect? You know, oftentimes these interventions are implemented and we don't really know whether or not people did them, were participating, whether they found them effective. So the evaluation phase of an intervention program is extremely important. And again, employee participation at all stages is vital. They found as long as employees are voluntarily involved and also can do it during paid time, you will get the benefit of their knowledge and their involvement and participation. Next slide. So the main conclusions these researchers found, as I mentioned, is that employee participation is central to what works best in organizational interventions. Middle management are drivers of change, but you can't over-rely on managers. Sometimes people may leave, so there's an importance of getting employee buy-in and buy-in from all levels of the organization. This process does require a facilitator. Some companies may have occupational health and safety people, wellness professionals that are trained in facilitating groups and workshops. That's great. Some small and medium businesses might lack the resources for external facilitators or even internal facilitators. So that needs to be taken into account. The other conclusion they made is that risk assessment using mixed methods is very important, especially questionnaires and focus groups. But if you use questionnaires, you need to be able to translate these into concrete initiatives. So that's where the feedback and the interpretation and the participation from employees and other elements of the organization become essential. And as Peter said, organizational interventions and research take time to show an effect on health and well-being. It can take over 6 to 12 months, especially research, because we're very methodical. We want to make sure we get an intervention group and a control group so that we can show actual statistical effects and so on. Next slide. So briefly, I'm going to mention our Healthy Work campaign. And the reason I've introduced this Healthy Work campaign right now is because it really is a novel approach that Peter and I and other colleagues sort of have been evolving. It's a public health campaign. Our mission is to reduce work stressors and improve job quality and health. We're particularly focused in the United States. But it really came out of an understanding that the kinds of intervention research that we know are effective are also time-consuming, expensive, and not really available to every organization out there.
there's a limited number of research, especially in the US, that understand and do this kind of work organizational research that we've been mentioning, or can do a combination of health promotion and work organizational research. So the Healthy Work Campaign goals, we really wanted to educate people, like we've been doing, about how work impacts on our health. We wanted to provide assessments, like we have in those phases of intervention, for understanding whether a workplace has work stresses. We developed a Healthy Work survey that's online. It's available to both individuals and organizations on our website. And also, not just surveys, but equipping workers and organization with tools that can include ideas about interventions and the process to take to promote healthy work and healthy organizations. And lastly, we also focus on inspiring action, getting people involved, having people share the message about the importance of organizational changes and working collectively to promote healthy work. Next slide. These are examples of the tools that we've made available on our Healthy Work page. There's kind of mini interventions in a way. We offer tools for individuals, including coping with stress, that tertiary level of stress intervention, but also encouraging workers to work together collectively to address work stress. We also provide a tools page for employers, importantly looking at the business case, giving examples of these intervention studies that have worked, which I've just mentioned a few of, and then how to implement healthy work policies and programs. And then also we have a tools page for labor unions and other worker advocate organizations. Next page. On the employers page, we have specific steps that can be carried out. You can show all of the sections, Sebastian. Thank you. These 4 steps are really reflective of what we just looked at with the 5 phases of intervention effectiveness. Understanding work stresses and what they might mean to employees and organizations. Step 2, getting tools to help make the business case to organizational leadership that healthy work is possible and cost effective. Step 3, including ideas based on case studies of successful work organization intervention. And then step 4 is the guidance on how to implement, plan, and design healthy work programs. Next page. These are the main steps for implementing, and it's based on other best practices in participatory research processes. This program at CPH-NU in Massachusetts, Total Worker Health Center of Excellence, they've done a lot of work and conducted a lot of research on this particular program for implementing workplace interventions. Next slide. These healthy work strategies case studies are one resource that we provide that really show and give ideas to organizations about how other organizations and other groups have gone about improving the organization of work to reduce work stressors. Next slide. And you can see here some of the examples of the workplace studies and programs that we make available. These are short case studies that are accessible to everyone. They are in particular industries. So we have some case studies from public sector organizations. The first one, for example, increasing job control and reducing job stresses among call center workers in England. Manufacturing, we have a case study on job redesign at a manufacturing company in England. We have research that helps teachers, workplace policies and programs to reduce job stress among educational staff. We have a case study on workplace bullying and discrimination and violence that outlines training programs that are available for workers and managers on reducing bullying. And also on supervisor support and work-life balance. So we have them in industries, and we also have them available in around particular stressors. So these are important ways of including these ideas for organizations. Next slide, please. So yes, we have all these resources and tools, but what's the incentive for employers to address primary prevention and organizational change? We know preventing or reducing stressful job characteristics can have a benefit across a wide range of costly chronic diseases. We've heard all of the research about the impact on cardiovascular disease, hypertension, on mental health.
So it really is in the long-term economic interest of employers to prevent work stress. It prevents illness, it reduces costs, it improves productivity. But how? It really is about an investment in sustainability of an organization and its people. It's an investment in good management and employment practices, on increasing social support and training, as well as improving work organization. So it really is an investment in healthy work that we know can save money on the bottom line, but also provide healthier people. The WHO also really encourages organizations to focus on healthy workplaces, and they have 5 keys to a healthy workplace, which they promote as well, which you can view on the WHO's workplace. Next slide. And many countries also have psychosocial hazard, work stress prevention policies, guidelines, standards, or laws, and you'll hear from Sebastian next about how the Colombian law in particular really does focus on how you identify psychosocial hazards and what you can do about them. And I'll turn it over to Sebastian now to go over how he sees an important role for psychosocial stress reduction and for employers in Colombia. Thank you. Thank you, Marnie. Peter and Marnie, muchísimas gracias. En este momento, las personas que nos están escuchando, voy a continuar en el idioma español, a compartirles algunas ideas y recursos, ya no desde una perspectiva de la investigación, sino desde una perspectiva desde la consultoría. En algunos momentos de todo este espacio les hemos contado un poco de quién es Prax. Prax es una empresa especializada en evaluación y diagnóstico, diagnóstico e intervención organizacional. Empezamos hace más de 10 años y precisamente empezamos con el aspecto asociado al factor de riesgo psicosocial laboral. Esto nos ha dado la oportunidad de hacer muchísimo trabajo, hacer muchísimas evaluaciones con relación a los riesgos psicosociales laborales y, por supuesto, trabajar alrededor de cómo podemos abordar la intervención del riesgo psicosocial laboral. Solo para que se hagan una idea, a la fecha ya hemos llegado a más de 500.000 de evaluaciones y se ha hecho más de 2.000 diagnósticos a diferentes empresas. Y una de las cosas que fundamentalmente comenzamos a intentar responder y continuamos intentando responder porque hay todavía muchos interrogantes que resolver, es cómo podemos intervenir rápido, fácil y efectivamente en los riesgos psicosociales laborales. Y ahí hago énfasis en la intervención rápida, fácil y efectiva, porque cuando lo pensamos ya desde una dimensión, desde la consultoría, nosotros tenemos la responsabilidad como consultores de buscar cómo traemos todos esos conocimientos que tiene la academia y buscamos mecanismos que permitan adherirlos y que permitan implementarlos de una forma que no genere fricción y que sea económicamente viable y que logre tener el mayor retorno de la inversión posible, tanto para la empresa como para el trabajador. Eso es lo que hemos venido haciendo y en ese proceso hemos aprendido una serie de cosas que es parte de lo que les voy a compartir hoy y algunas ideas de cosas prácticas, puntuales, que usted puede implementar para poder comenzar a intervenir los factores de riesgo psicosociales laborales. Dentro de las cosas que hemos aprendido es que lo que tiene que ver con evaluación, diagnóstico, monitoreo, modelos de estrés laboral, es un asunto en el cual tenemos muchos recursos, hay muchísima investigación, pero como lo mencionaba Peter y Marnie, no es equiparable la investigación y los recursos que hay en evaluación y diagnóstico del riesgo psicosocial respecto a la intervención de los riesgos psicosociales laborales. Ahí hay un desbalance importante, yo creo que es una señal a las empresas, a la academia, donde debemos de unirnos para poder continuar haciendo investigación y entendiendo mejor cómo se puede intervenir el factor de riesgo psicosocial laboral. Otra cosa que encontramos en toda la revisión que hemos realizado es que es muy frecuente encontrar que se clasifiquen intervenciones sobre los efectos de la exposición al riesgo psicosocial como si fueran intervenciones de los riesgos psicosociales laborales. Entonces, cuando hablamos de programas de manejo de estrés, de programas de afrontamiento, asociado al síntoma o a variables intermedias entre el factor de riesgo y la salud de los trabajadores,
se clasifican allí y realmente no son intervenciones de riesgo psicosocial laboral, son intervenciones o psicológicas o son intervenciones en el síntoma, son intervenciones asociados a tanto la salud física como la salud mental. Y eso creo que ha generado una confusión porque terminamos creyendo que eso, al clasificarlo así, pues interviene el factor de riesgo laboral y realmente no lo hace. Y dentro de todas las revisiones que hemos hecho, hemos encontrado que podemos clasificar todas las formas, digamos, que hasta el momento tenemos disponibles de intervención en riesgos psicosociales laborales en 3 tipos de formas de intervención. Hemos encontrado unas que podemos llamar las metodologías. Las metodologías no te dicen específicamente qué hacer para intervenir el riesgo, sino lo que te dan es una serie de pasos, un método, un paso 1, paso 2, paso 3, con una serie de recursos para ayudarnos a entender el factor de riesgo potencialmente que lo está causando y derivado de eso diseñar las acciones de intervención que debemos de implementar. Ahí es donde se concentra la gran mayoría de propuestas de intervención, donde nos dicen los pasos, nos dan una serie de recursos, pero es el experto que está implementando la metodología el que finalmente termina definiendo, siguiendo los pasos que hay allí, qué acciones son las que hay que implementar. Hay otro tipo Perdón, de Sebastián, estrategias. Señora. disculpa que yo te interrumpa, pero parece que hay muchas personas que no te están escuchando. Quisiera rápidamente ver si tú les puedes dar una instrucción, porque probablemente haya personas que no hayan hecho el cambio de escuchar en inglés a español y por eso no están escuchando nada. Ok, Entonces, qué pena haberte interrumpido, pero es que estoy viendo muchas. Ok, tranquila, muy bien. tranquila. Parece que la mayor parte de las personas lo están escuchando. Listo, Ok. perdón, sigue, Sebastián. No te preocupes. De pronto, si no se cambiaron del canal, lo que está sucediendo es que me escuchan solo a un 70% de volumen. Entonces, podrían o subirle al volumen o cambiar el canal para apagar la traducción. Y ahora que estemos en las sesiones de preguntas y respuestas, volvemos nuevamente al canal para que escuchen la traducción al español de Peter y de Mark. Entonces, tenemos otro segundo tipo de estrategias o acciones de intervención que son una mezcla entre metodologías y acciones concretas. Entonces allí nos dicen, siga esta serie de pasos para poder hacer la intervención, pero adicionalmente, cuando usted llegue al momento de formular cuáles son las acciones que debe implementar, acá le doy una serie de ideas que usted puede tener en cuenta para poder intervenir eso que usted identificó desarrollando la metodología. Estas son menos usuales que las estrategias exclusivamente metodológicas. Y finalmente están las que son muy difíciles de encontrar, donde yo realmente no he encontrado casi literatura, y es aquellas acciones, aquellos tipos de intervenciones donde concretamente le dicen a la empresa, usted para intervenir este factor de riesgo debe hacer 1, 2, 3 y 4. Hay una explicación alrededor de ello y creo que tiene que ver precisamente con que no hay tanta investigación, no hay tanta evidencia que ayude a llegar a ese nivel de recomendaciones con relación a cómo intervenir. Ahora, asociado a los tipo 1, tipo 2, tipo 3, en términos de estrategias de intervención, encontramos unas cosas comunes, sobre todo en los tipo 2 y la tipo 1, y es que no indican concretamente qué hacer, y como voy a exponer más adelante, eso es problemático por una serie de aspectos que voy a explicar. Otra cosa que hay en común entre las propuestas de intervención es que no están integradas a los instrumentos de medición. ¿Sí? No están integrados a los modelos a los cuales subyacen esos instrumentos de medición. Entonces, va la medición, va el modelo de estrés laboral por acá por un lado, van los instrumentos que me entregan los resultados, pero la intervención se ve desconectada de esos instrumentos, lo cual es problemático porque implica que quien va a liderar la intervención tiene que tener un nivel de experticia y de conocimiento técnico muy, muy elevado para entender cómo conectar los datos que le da el instrumento de valoración con las acciones que me está proponiendo cualquiera de los métodos o cualquiera de las opciones de intervención que estoy realizando. Y otra característica fundamental que lo hemos reiterado es que muchas son focalizadas en el individuo y no focalizadas en la organización del trabajo. Una que particularmente a mí me preocupa mucho es que cuando se encuentran en las metodologías o en las acciones concretas de intervención, la propuesta de acciones a realizar es que esas acciones
pareciera ser que hablaran un idioma diferente, se expresaran en términos diferentes a el lenguaje común y corriente que se trata al interior de las organizaciones, ¿sí? Y eso hace que genere un poco más de fricción la posibilidad de que se implemente la acción como tal. Y dado esta misma situación, se requieren muchas veces o se proponen implementar cosas que pareciera ser que no hacen parte de las actividades del día a día que hacemos en gestión humana, que hacemos en seguridad y salud en el trabajo, lo cual también es problemático porque si ya hacemos una valoración, sabemos que estamos expuestos a altos riesgos psicosociales, muy probablemente los equipos de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo también tienen esa condición, y esta metodología lo que hacen es que añaden una carga de trabajo adicional a lo que ya tiene probablemente los equipos de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo. Y otra de las características fundamentales que he encontrado a la hora de revisar esta literatura es que muchas de las cosas dependen de la participación del trabajador, que muchas veces no es posible tenerla, dependen de los profesionales de gestión humana, dependen de los directivos. ¿Qué es lo que hemos querido o intentado resolver nosotros? Tomar la capitalización de todas esas experiencias y todo lo que hemos encontrado y lo que hemos estado buscando hacer por un buen tiempo y que continuaremos por un buen tiempo intentando hacerlo porque no hemos logrado resolver todas las preguntas que hay que resolver, es intentar brindar soluciones a algunas de estas limitaciones y problemas que hemos identificado en las propuestas de intervención, creando un modelo y metodología de intervención específicamente dirigido al riesgo psicosocial y a sus causas de fondo, que de nuevo es la organización del trabajo. Y en aquellos casos en los cuales la organización del trabajo no sea posible modificarse, hablar sobre qué condiciones protectoras, tanto organizacionales como biopsicosociales, se deberían de implementar, pero hablando de actividades específicas y coherentes, alineadas con el lenguaje y las prácticas que hay en gestión humana, seguridad y salud en el trabajo y con los instrumentos de valoración que hay disponibles. Es decir, queremos integrar todo el proceso de evaluación, diagnóstico y monitoreo con el proceso de intervención conectado con las prácticas y los modelos que hay en gestión humana, seguridad y salud en el trabajo. Y para hacer eso tenemos que partir de una premisa, y esta premisa es que ha quedado suficientemente expuesto y evidente que la salud se ve afectada por la exposición a los riesgos psicosociales laborales. Yo creo que esa es una gran conclusión de todo lo que hemos visto en el transcurso del ciclo. También sabemos que los riesgos psicosociales laborales no son causados por el trabajador, son causados por problemas de organización del trabajo. Y ahí es donde viene la gran pregunta, que es lo que creo tenemos que intentar resolver entre todos, y es qué es lo que termina determinando la forma en que el trabajo se organiza, qué es lo que influye en las formas en las decisiones que nosotros tomamos sobre cómo vamos a organizar el trabajo de las personas. Y en general la respuesta que nosotros hemos encontrado es que cualquier práctica administrativa, cualquier acción administrativa que usted realice que influya sobre qué van a hacer los trabajadores, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, con quién, en dónde y con qué frecuencia, es una potencial causa de factores de riesgo psicosociales laborales, porque cualquier cosa que influya sobre eso, a su vez influye sobre la forma en que el trabajo se organiza. Si ustedes lo observan, cuando uno responde la pregunta de qué va a hacer alguien, cómo, con cuándo, con quién, en dónde y con qué frecuencia, en el fondo lo que está dando son condiciones organizacionales para esa persona. El problema es que cuando respondemos esas preguntas muchas veces no consideramos ni tenemos en cuenta que no solamente debemos de responderlo para que la persona sea productiva o para que sea útil para el negocio, tenemos que responderlo también para que esa persona a la hora de hacer esas tareas y actividades se mantenga segura y se mantenga saludable. Y ahí es donde hay una conexión perfecta entre lo que hacemos en psicología organizacional y lo que hacen los trabajadores, los psicólogos que trabajamos también en el área de la psicología de la salud. ¿Qué procesos administrativos se asocian con esas preguntas que nosotros resolvemos y que terminan influyendo sobre la organización del trabajo? Cuando usted define la estructura organizacional, usted puede estar influyendo en los riesgos psicosociales laborales. Les voy a dar un ejemplo perfecto. Hicimos un diagnóstico de riesgo psicosocial a una empresa, identificamos que tenían, de acuerdo al modelo del ministerio, un factor de riesgo que se llama alta exigencia de responsabilidad del cargo.
Y nos dimos cuenta a la hora de hacer el análisis que esa alta exigencia de responsabilidad del cargo se derivaba de que la estructura organizacional era una estructura muy plana. Entonces, al ser una estructura muy plana, todas las responsabilidades se concentraban en muy pocas personas. ¿Qué le dijimos a la empresa? Usted no puede seguir trabajando con una estructura tan plana porque está concentrando toda la responsabilidad en 2 o 3 personas de un mismo proceso. ¿Qué hizo la organización? Añadió un nivel adicional y en ese nivel adicional esas responsabilidades que estaban en 2 o 3 personas se dividieron en 10 y de esta forma esa variable a la siguiente medición observamos que comenzó a bajar. ¿Qué más influye dentro de todos los procesos administrativos que hay en las empresas sobre el riesgo psicosocial? Políticas de contratación, la forma en que usted diseña un equipo de trabajo, la descripción de los cargos. Para mí, ese es probablemente el elemento más importante a la hora de intentar prevenir la exposición al riesgo psicosocial. El perfil de los cargos. Cuando usted define un procedimiento, usted podría generar exposición a factor de riesgo psicosocial. Cuando no hace un aforo de personal, y aquí solamente se los menciono, muchas veces digo aforo y las empresas nos dicen, es que no sé ni siquiera qué es aforo de personal. Claro, eso es un problema porque cuando usted dentro de sus procesos administrativos no tiene un servicio al interior de la organización que ayude a medir y cuantificar permanentemente de acuerdo a los flujos de trabajo y a la carga de trabajo, cuántas personas necesitas, vas a terminar generando factores de riesgo psicosociales para las personas. Y así sucesivamente, herramientas de trabajo, intensidad horaria, la selección, la inducción, los modelos y metodologías de capacitación. Solo para hacerlo un poco más claro, aquí encontramos, intentamos mostrar una relación entre esas preguntas que yo les mencionaba al principio que influyen sobre la organización del trabajo y estos procesos administrativos. ¿Qué hacemos? Se asocia con la descripción de cargos. ¿Cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos? Está asociado con los procedimientos. ¿Con qué frecuencia? Está asociado con la intensidad horaria. ¿Con quién? Está asociado con el diseño de los equipos de trabajo. Entonces, el mensaje fundamental que yo quiero transmitir allí es que los riesgos psicosociales no aparecen de la nada, no aparecen porque sí, ni estamos supeditados, que es una cosa que me preocupa a mí, de las abordajes de intervención que dependen del trabajador, porque el problema ya tuvo que haber aparecido para yo poder sentarme a reunirme con el trabajador a decirle, venga, ayúdeme a entender cuál es el problema para poder que lo solucionemos. Si nosotros fuéramos a intentar ir al mayor nivel de prevención, lo que deberíamos de hacer es tener una serie de prácticas, tener una serie de definiciones en el diseño del trabajo que de entrada generen la mejor condición posible para esos trabajadores. Un ejemplo acá concreto tiene que ver con la descripción de cargos. Entonces usted preguntará, Sebastián, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la descripción de cargos? Cuando usted hace una descripción de cargos, usted tiene que revisar que las tareas que usted está disponiendo en ese cargo no sean ambiguas, que usted no concentre en un mismo cargo más tareas de las que humanamente es posible realizar, que usted en un mismo cargo no concentre actividades muy complejas, pero tampoco muy simples, porque las dos cosas son problemáticas, que usted en el mismo cargo no concentre tareas que requieren recursos muy diferentes. Usted no puede pedirle a una persona que sea altamente competente desde lo lógico matemático, pero que también sea muy competente o altamente competente desde sus capacidades verbales. Es muy inusual que un mismo individuo tenga altos niveles de capacidad que son tan diferentes. Entonces, si usted concentra en un cargo tareas que requieren recursos biopsicosociales muy diferentes para el individuo, finalmente la persona va a tener una condición laboral que aumenta la probabilidad de que esté expuesto al riesgo psicosocial. O tareas muy homogéneas. Esto realmente es poco probable que dispare la respuesta de estrés, pero sí va a generar trabajos que van a producir muy poca motivación, muy poca activación positiva en el trabajador. Nosotros hemos venido haciendo todo un proceso de coger todos esos procesos administrativos e intentar conectarlos con los factores de riesgo. Lo hemos hecho a través de una metodología de hipótesis causales. Ahí nos comenzamos a preguntar si el factor de riesgo tensión laboral, si el factor de riesgo demanda psicológica es este, ¿qué factor o qué aspecto de la administración, de los diseños del trabajo puede influir en ello? Y hemos encontrado hasta el momento más o menos unas 100 hipótesis causales que podrían estar asociados a ellos. Y aquí les muestro solo un resumen de una matriz donde comenzamos a relacionar
el factor de riesgo con procesos administrativos que usted, sin que el factor de riesgo haya aparecido, sin que haya sido inclusive muchas veces necesario tener el diagnóstico del factor de riesgo, a la hora de diseñar el trabajo, usted debería tener en cuenta para que diseñe un trabajo no solamente con alta probabilidad de tener un alto desempeño, sino que los trabajadores también al hacerlo se mantengan saludables y seguros. Un ejemplo concreto de esto, que lo hemos liberado, recuerden, yo les he mencionado sobre el software Prax, al cual tienen acceso todas las empresas afiliadas a la GRL Sura. Ustedes pueden acceder a esta metodología si así lo quisieran a través de nuestra página web creando la empresa en el sistema. Construimos un modelo y una metodología de descripción de cargo precisamente pensando en ello. Entonces hicimos toda una revisión de la literatura de qué es lo que científicamente, académicamente se entiende por descripción de cargo, qué debe haber allí, cómo se debe redactar, cómo es una buena descripción de cargo en forma y en fondo. Y construimos una serie de pasos para precisamente implementar esto que les acabo de mencionar. Esos pasos son muy sencillos, son solamente 5 pasos. El paso 1 consiste en determinar la información básica del cargo. El paso 2 en recolectar la información sobre el trabajo, que es lo que hacen la mayoría de las organizaciones. Cuando al área de gestión humana se le pide, hagamos una descripción de cargo, hagamos un cambio en una descripción de cargo, usualmente el analista del trabajo va, recolecta la información, pero llega hasta ahí. Ahí es donde vimos cuando hicimos la revisión de esto, que es el mayor problema porque terminamos recolectando o uniendo en un mismo cargo tareas sin pensar los efectos que esas tareas tienen en la persona. Y ahí es donde le añadimos algo nuevo. Ese nuevo es el paso 3, donde se dice diseñe el trabajo. Y en el diseño del trabajo, lo que hemos propuesto es, usted recolecte la información que el negocio esperaría que se realice en el cargo, pero analice esa información y tome decisiones sobre si es posible concentrar determinadas responsabilidades, tareas, en ese cargo basado en una serie de criterios que nosotros le proveemos a través de la metodología. Y en el paso 4, enseguida les voy a mostrar un ejemplo de esos criterios, en el paso 4 le decimos, ¿sabe qué? Y usted debe, adicional a eso, hacer un análisis de validación para verificar, sin que ni siquiera un solo trabajador se haya desempeñado en el cargo, esas tareas que usted va a pedir que realicen ahí, qué efectos puede tener en las características del trabajo y por lo tanto en la exposición al riesgo psicosocial del trabajador. Y ahí sacamos una serie de indicadores. Entonces ahí le decimos, mire, en general para este cargo que usted diseñó, que todavía no es tan productivo, que no está liberado en la empresa, hablemos sobre las variedades de las tareas. Y ahí hágase una pregunta, por ejemplo, considerando ese diseño del trabajo que usted hizo, los trabajadores que se van a desempeñar en este cargo van a utilizar o van a realizar una amplia variedad de tareas, por ejemplo, unas operativas, otras analíticas, otras físicas, y analícelo en función de estas 5 opciones de respuestas. Por ejemplo, analicemos esas tareas que usted está pidiendo, está pensando que realicen en un cargo, qué tanta identidad puede generar el trabajador con ellas, o qué tanta retroalimentación puede recibir de otros la persona a la hora de hacer esa tarea. E inclusive analice tarea por tarea alrededor de una serie de factores, una serie de características del trabajo que usted debería de garantizar que antes de que se empiece a hacer ese trabajo estén en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, si usted encuentra que en un cargo se hacen 10 tareas, pero al analizar cada tarea usted identifica que la autonomía para planificar el trabajo en términos de horario es escasa o nula, ahí usted va a tener de entrada un problema. Pero si usted identifica que aunque no sea para todas, hay algún nivel de autonomía para planificar el trabajo, es una buena señal. O si usted identifica que de 10, 20 tareas de un cargo, en ninguna hay autonomía para la toma de decisiones, eso es una alerta roja que le está diciendo aquí va a haber un problema. Y así sucesivamente se analiza el cargo en general y las tareas en particular con relación a 21 indicadores o 21 características del trabajo que usted debería tener en cuenta a la hora de diseñar el trabajo. Para nosotros, ¿cuál es la clave? Creemos que la clave para prevenir de fondo la exposición al riesgo psicosocial es invertir más tiempo y esfuerzo en analizar y en diseñar el trabajo. Esto se hacía hace muchos años. Realmente esto no es nuevo en el área de la psicología organizacional. Existen en cantidad de libros, textos asociados al análisis y diseño del trabajo. Eso fue de las primeras cosas que comenzamos a hacer históricamente los psicólogos organizacionales, pero por alguna razón
pareciera ser que ha influido un poco todo lo que tiene que ver con el deseo de las empresas de ser mucho más ágiles, porque hacer esto toma tiempo, toma esfuerzo y hay que prepararse para hacerlo. En esa intención de las empresas de ser más ágiles, comenzaron históricamente a abandonar este tipo de actividades que se hacían porque no les daba la posibilidad de dar una respuesta muy rápida a las necesidades del entorno. Eso realmente no es así. Lo que se ha encontrado es que ser flexibles o tener una capacidad de respuesta más alta no necesariamente implica que no tengamos una buena planeación o un buen diseño. Entonces, ahí la invitación fundamental es, hay que volver a lo que hacíamos hace muchos años, hay que dedicarle más tiempo a pensar sobre el trabajo, a pensar el contenido del trabajo y a tomar decisiones conscientes e informadas sobre qué le voy a pedir yo a mis trabajadores que hagan y en qué contexto y condiciones les voy a pedir que realicen ese trabajo. Esto era desde la perspectiva de la consultoría, algunas ideas que quería compartirles. Y ya aquí con esto creo que entramos a la última etapa de esta sesión, donde vamos a resolver preguntas que muy probablemente ustedes tengan en este momento. Invito a Marnin, a Viviola, a que enciendan sus cámaras y Viviola, quedamos en tus manos. Ok, bueno, Sebastián. Aquí tenemos un par de preguntas. La primera es una pregunta muy interesante que es para ti, Sebastián. Aquí una persona dice en la batería del ministerio, de hecho, no solamente la batería, sino en la legislación colombiana, se pide que se evalúe mecanismos de afrontamiento individual. De hecho, por eso la batería ofrece recursos para hacerlo. Y entonces su comentario muy apropiado es, pierde sentido el hecho de que se tenga que hacer, o sea, si se mide afrontamiento individual, se debería hacer intervención de esos factores individuales. Por eso ella dice, ¿cómo hacer una coherencia, cómo armonizar lo que en Colombia se pide que se mida y el tipo de intervenciones que se hacen? Porque si se pide que se midan variables individuales como los mecanismos de afrontamiento individual, pero las recomendaciones que se están haciendo aquí no es hacer intervenciones individuales. Ok. Una primera claridad, ni la batería ni la normatividad dan como una serie de recursos para la intervención individual. De hecho, en la batería no está incluido instrumentos para hacer análisis de estrategias de afrontamiento y todo este tipo de cosas. Eso hay que añadirlo complementario a la batería. Pero es una muy buena pregunta y yo la respondo siempre alrededor de dos aspectos. Lo primero es que esa información individual hay que evaluarla, no solamente porque la norma lo pide, sino porque a la hora de hacer una calificación de enfermedad derivada del estrés, esa información sí es muy útil. Ahí nos puede ayudar a entender tanto los estresores a los cuales está expuesto, como los recursos que ese individuo tiene para afrontarlos, al igual que las condiciones de salud de ese individuo. Entonces, ahí, a la hora de hacer ese protocolo de calificación de enfermedad derivada del estrés, esa información es útil, pero eso es para una función, una actividad muy puntual. Ahora, cuando se trata de intervenir el factor de riesgo psicosocial, mi posición siempre ha sido clara. El problema no está en la persona, primero que todo, está en la condición organizacional. Y segundo, esas intervenciones a nivel individual, usted puede tener la mejor intención, pero hay que ser sumamente claros. Eso no lo va a resolver, es decir, usted sí puede hacer entrenamiento y puede hacer talleres para aprender a interpretar, a afrontar los problemas de una manera diferente, pero eso no lo resuelve con 2 horas de una charla ni 2 horas de una capacitación. Usualmente eso requiere terapia, y ni siquiera terapia grupal, sino terapia individual, y requiere mucho tiempo, y nadie le va a garantizar éxito en la intervención. Es decir, los psicólogos no trabajamos o garantizamos resultados, nosotros garantizamos medio, ¿sí? Entonces, son una aproximación que en el papel suena muy bonito y claro, suena que es algo que hay que hacer, que es importante hacerlo, pero en la práctica eso no es útil, no es viable desde el contexto organizacional. Y voy a un asunto más de fondo, y es que al margen de todas las cosas que ya hemos hablado, si estadísticamente usted tiene concentrado un conjunto de personas tan importantes como para iniciar un proceso de intervención alrededor de la estrategia de afrontamiento, usted tiene un problema de diseño del trabajo también. No es normal que en su organización se concentren
personas que tienen un déficit muy grande en relación al manejar los estresores normales, las situaciones normales del día a día que se presentan. Entonces, sería muy atípico que eso sucediera. En ese sentido, yo lo que les recomiendo es concéntrese en lo primero, que lo primero es modifique las condiciones de organización del trabajo y en lo otro, pensemos en eso después de que usted tenga lo primero resuelto y luego vemos cómo se puede manejar esa parte de estrategias de afrontamiento. Sebastián, ahí yo quiero recordar algo que dijimos en la sesión anterior de la semana pasada, y es que efectivamente la batería y la ley colombiana tiene una serie de cosas que confunden a las organizaciones, porque como veíamos, la salud de la gente puede ser afectada por muchas condiciones, pero todas las condiciones no pueden ser responsabilidad de las organizaciones. Si una persona está siendo afectada por su estilo de afrontamiento o por su personalidad, no es responsabilidad de las organizaciones cambiar la personalidad o los estilos de afrontamiento de las personas. Pero efectivamente, creo que nuestra resolución y la batería confunden a la gente para que haga cosas como las que la persona que hizo la pregunta, ese tipo de inquietudes que tiene, ¿cierto? Si se supone que las debo evaluar, pues se supone que las debo intervenir. Y la respuesta es, no, usted no puede cambiar ese tipo de cosas, no desde la organización. Si usted eventualmente considera que alguien tiene una personalidad o una forma de afrontamiento que complica su forma de trabajar, pues recomiende a la persona buscar ayuda, pero no es responsabilidad de las organizaciones hacer intervenciones allí. Yo no sé si Marnie o Peter quieren agregar algo sobre este aspecto en particular o mientras lo piensan, quiero mencionar rápidamente que hay algunas preguntas preguntando si pueden tener acceso a la herramienta tuya, Sebastián. Nadie lo ha preguntado, pero yo sé que el acceso a la herramienta de Marnie y Peter de la Healthy Work Campaign está disponible online. Por el momento solamente de manera, está en inglés, pero un plan que tenemos, yo soy parte un poco de este grupo, hemos pensado en hacer una traducción de muchos de estos recursos para que muchas personas en países que no son de habla inglesa puedan tener acceso o puedan utilizar algunos de los recursos que están disponibles en la campaña de Marnie y de Peter. Pero no sé si Peter y Marnie quieran agregar algo y tú, Sebastián, ahorita si quieres puedes contestar acerca de la pregunta que hacen de si pueden tener acceso a la herramienta que tú presentaste. Peter, Marnie, do you want to say something? Let me just say this, if you're successful in removing the stressor by making organizational change, you don't have to worry about individual differences in coping. And so prevention solves a problem for all of the working people at the same time. The difficulty is you have a long-term process of making changes to the workplace to get rid of the stressor to begin with. What do you do with an individual who's having a significant response to a workplace stressor and is suffering from it? Is there a responsibility to help that individual, perhaps by providing them with educational or psychological or other support to deal with the stressor? One has to balance the overall impact on workers due to a poor organizational structure versus our responsibility to individuals who deserve support, intervention, etc., if they're suffering from a specific environmental insult. This is not an easy question to resolve. And there is a real burden as to whether or not you want to intervene at the workplace or you want to intervene at the individual level. Okay. And I think, just to add to that, Peter, I think you're right, and Sebastian and Viviola have said the same thing, that organizations, it's not really the responsibility of organizations to try to intervene, in the psychological well-being or processes of an individual. That's the role of a clinical psychologist and should be part of the individual's strategy, not necessarily the organization's. And so I think the starting point, as Sebastian said, is to really focus on how do you remove the stressor, the prevention, and there's many different strategies for doing that.
we have a lot of examples on our website, which someone asked about. You can access it at our webpage, which is healthywork.org. And, we have individual coping resources available on the individual tools pages for individuals to look at. But also, we have the tools for employers as well. So you can access that information there. We also have really good resources on the business case and the consequences. So looking at the statistics for how these work stressors impact health, sickness, absenteeism, turnover, all those elements as well. So can really make a business case for really thinking about organizational change, not just focusing on individuals. Ok, gracias, Marty. Gracias, Peter. Aquí hay una pregunta muy puntual, porque es como un tipo particular de intervención que dicen cuando un colaborador tiene atención telefónica todo el día, ¿cómo se le podría ayudar a planificar sus tareas para que tenga espacios de descanso y no se sienta sobrecargado? No sé si quien quiera intentar una respuesta. Yo intento responderlo de alguna consultoría que dimos alguna vez. Sobre todo esto sucede en los call centers, es muy usual este tipo de cosas, donde hay una forma de controlar la cantidad de llamadas, el tiempo que tengo disponible, que entran, salen, todo eso. Pues la forma es sencilla, tiene que evitar que le lleguen determinada cantidad de llamadas cada X tiempo. Si su trabajo es eso, responder el teléfono, estar ahí atento, usted tiene que entender el factor humano y entender que la persona no puede hacer eso 8 horas todos los días de su vida sin que se agote. Usted tiene que empezar a entender cuál es la cantidad de llamadas humanamente posibles que puede responder para mantenerse productivo y saludable. Y mírelo desde esa perspectiva. Usted es el menos interesado que esa persona conteste una llamada estresado. A usted es el que más le debería interesar que esa persona esté bien a la hora de contestar la llamada, porque va a poder recuperar información, porque va a estar en la condición óptima para entenderle a la otra persona que le está diciendo, para manejar la situación emocional en la cual esté la otra persona. Entonces ahí es donde yo insisto, hay que entender que a la hora de diseñar el trabajo hay que tener en cuenta el factor humano. A mí me pasó también alguna vez con una empresa del sector floricultor, donde hicimos la evaluación de riesgo psicosocial y salió una variable que se llama la demanda cuantitativa del trabajo, donde los trabajadores decían, hay un problema porque la cantidad de tiempo para hacer el trabajo versus el tiempo disponible para hacerlo, la cantidad de trabajo versus el tiempo disponible no combina bien. Y el ingeniero de procesos, que era el que diseñaba eso, pues un poco enojado dice, pero ¿cómo así? Aquí está toda la ingeniería, aquí están todos los datos. Matemáticamente era posible que recolectaran determinada cantidad de flores en determinado tiempo. Y me mostró y yo los vi, coincidí, está muy bien diseñado, pero cuando terminó de explicar le dije, sí señor, pero usted no consideró el factor humano, usted no consideró que esas personas se agotan, que el trabajo se vuelve monótono, usted no consideró que las emociones que produce ese tipo de trabajo va a generar una afectación en el desempeño del individuo y no puede medir a ese individuo de la misma forma en todo el día ni en todo el momento de la semana. Entonces ahí es donde yo insisto, creo que hay una responsabilidad muy grande de nosotros los psicólogos desde la perspectiva de negocio, del diseño del trabajo, incorporar los elementos del factor humano, porque el ingeniero no tiene por qué saber eso, el administrador no tiene por qué saber eso, pero los de gestión humana sí tenemos por qué saber eso y es nuestra responsabilidad señalar y trabajar alrededor de ese tipo de cosas. Ok. Gracias. Marty, ¿tú quieres agregar algo? Do you want to add something or should we go ahead? Sebastian's approach is right on, and I think breaking down tasks into manageable levels for workers, for people. People are not robots. They have a certain limitation to, the kinds of demands that we put on them in the workplace. And I think if they're reporting in aggregate issues with, like as Sebastian said, the workload, the number of flowers they have to cut and put into place within a certain hour, you have to look at the design, the engineering of that task to take into account that human factor, as Sebastian put it, which is, demands. And
if you talk to the individuals and they're telling you that this is an issue, I think that is recognizing, that individuals should have an input into the tasks so that you get their perspective and you value that, because otherwise you're going to end up with sick workers who have injuries, who have to take leave, or who leave their jobs, and you have to train new workers to replace them, which is a cost. So in the end, it benefits, the design of these tasks and having enough people to do the tasks to meet your quotas is also a really important element of work design. Simple redesigns, such as introducing short rest breaks regularly throughout the workday, have been found in some research projects to provide a substantial reduction of stress to individual workers when those strategies are utilized. Thank you, Peter. Hay una pregunta que yo creo que es para los tres, porque alguien quiere saber cómo poder evaluar los riesgos psicosociales en tiempos de COVID-19. Dice, nuestra empresa se encuentra desde el trabajo en casa desde el año pasado y no sabemos cómo hacer para hacer estas mediciones. Who begins? ¿Quién quiere empezar? Peter, Marnie, Sebastián, ¿quieres tú empezar, que estamos en español y luego pasamos a inglés para que la gente pueda hacer el cambio fácil? Ok. Lo primero es que esa es una de las dificultades que tiene la normatividad colombiana. Parte de lo que sucede con la norma colombiana es que dice que la evaluación tiene que hacerse en papel, y cuando usted tiene todos sus trabajadores distribuidos en sus hogares, pues eso es inviable, ¿no? Y hacerlo en papel implica un alto nivel de riesgo de contagio por la transmisión del virus. Lo que hizo el gobierno colombiano fue publicar una circular, que es la circular 64, donde dijo, mire, como sabemos que solo está permitido hacerlo en papel y que el papel, la proximidad aumenta el riesgo de contagio, le suspendemos a todas las organizaciones colombianas la responsabilidad durante el estado de emergencia de hacer la evaluación de riesgo psicosocial laboral. No sabía eso. Sí, en este momento a usted normativamente no le pueden exigir la valoración ni del año 2020 ni del año 2021. El estado de emergencia termina en agosto, pero muy probablemente va a extenderse. Entonces, en este sentido, en este momento, desde la perspectiva normativa, usted no tiene la, digamos, obligación de hacer la medición. Ahora bien, dejemos a un lado el asunto normativo, no nos interesa la parte normativa, sino detectar cómo están las personas. Alrededor de eso, en el caso particular de Prax, nosotros le brindamos una alternativa a las empresas que no es evaluar riesgo psicosocial, pero sí por lo menos tener un sistema de alerta temprano para identificar cuando las personas no están bien, y es que incorporamos una evaluación muy corta de 5 minutos que se puede hacer semanalmente, donde se indagan 8 indicadores de salud, 4 de salud física y 4 de salud mental. Empresas afiliadas a RL Sur a través del sistema Prax pueden hacer uso de ello. Y lo que anunciamos, creo que fue la conferencia pasada, si no estoy mal, Viviola, es que ya estamos trabajando en incorporar una evaluación de estresores laborales que va a servir para hacer precisamente eso, que no tiene fines normativos porque no es para cumplir la norma, sino para hacer precisamente un mecanismo más rápido, más fácil, mucho más práctico para hacer la valoración a la exposición a esos estresores y tomar decisiones con base en ello. Pero de eso yo creo que antes de que termine el ciclo, para no robar más tiempo aquí dando esta respuesta, seguramente les contaremos o les enviaremos un correo electrónico cuando ese esté disponible. Ok. Mardi o Peter, ¿quieren agregar algo? Well, I mean, I think the systems that we have put up with the help of Sebastian and Prax in the US, I mean, they are English surveys. We have a Healthy Work survey, which similarly to the efforts of Prax, evaluates, the key psychosocial risk factors, demands, control, support, and so forth, and can actually evaluate individuals' particular scores relative to our to a U.S. national average. So we are able to tell people, hey, if you're as an individual, you have this score. That means you're at low, medium, or low, intermediate, and high risk for these particular stressors. So it will give individuals the ability to evaluate their particular level of work stress, and that's our Healthy Work survey for individuals. It's online and free
for people to use. And we're also in developing the a survey report for organizations with the help of Prax to again show the organization where employees are relative to these significant risk factors, and also for us in the United States being able to show that organizations averages and score ranges relative to the national population. So it will give organizations a sense of where their workforce sits within the U.S. National population. So that is also a free resource that we offer in English at this point, hopefully in Spanish at some point, that could be done for workers at home. And it would be really interesting to see how remote work, whether work stressors during the pandemic and while doing work at home continue to be significant or may show improvement. There may be problems with social support because everyone's working at home. There may be increased workload, we've heard in some cases. There may be more flexibility. So there's a lot to understand about remote work and psychosocial risk as well. Gracias, Marnie. Yo quisiera agregar que si una organización realmente está interesada en las condiciones de sus trabajadores y estos están trabajando desde casa, no importa lo que diga la norma, yo buscaría la manera de aplicar la batería o algún otro instrumento que se pueda aplicar online. Lo dijimos en la sesión anterior, no hay ningún estudio en ninguna parte del mundo que demuestre que un instrumento cualquiera, que evalúe cualquier cosa que se aplique en papel, tenga diferencia con respecto a la aplicación online. De manera que se puede utilizar sin ningún problema. Si la ley en este momento está diciendo, como acaba de aclarar Sebastián, o sea, se ha especificado que no van a tener problemas legales por no evaluarlo, bueno, eso es una cosa que me parece sorprendente y me sorprende que sean tan tercos de insistir en que tiene que ser en papel, ¿cierto? Y no autorizar en este momento el uso online, pero hay varias empresas, entre otras Prax, que aplica el cuestionario de manera online. Si no vale desde el punto de vista de cumplir la ley, no importa. Yo creo que, insisto, si una empresa está realmente interesada por lo que está pasando con sus trabajadores, debería hacer la evaluación online, o al menos sus jefes, sus supervisores, deberían estar en contacto con sus trabajadores y estar evaluando de alguna manera qué está pasando con su gente. Ok. Pues ya estamos un poquito pasados de trabajo. No sé si... hay una pregunta que voy a decirle a la persona que la hizo, porque además ha sido una pregunta reiterada en varias sesiones que la vamos a contestar probablemente en la próxima sesión, la sesión está dedicada a intervenciones organizacionales, y la pregunta es cómo convencer a la alta dirección de que la intervención de los factores de riesgo psicosocial debe ser integral y que va más allá de un grupo de charlas de 1 hora. Esto es una pregunta que insistentemente han hecho varias veces en varias sesiones. No la hemos contestado siempre porque no es el tema central de la sesión, pero la próxima sesión, el tema central es intervenciones organizacionales, y creo que es tremendamente relevante conversar de qué manera o qué tipos de datos o qué tipos de argumentos se pueden utilizar para convencer a la alta dirección de las organizaciones de que es importante no solamente evaluar condiciones organizacionales, sino que la intervención de la organización se debe centrar allí y no en cosas que le permiten a uno sentir y quitarse la culpa si algo estoy haciendo, pero que realmente no sirven para nada. No sé si Sebastián, Marnie o Peter quieren agregar algo antes de que nos despidamos. Sebastián, tú no contestaste, perdona, la pregunta de si tu instrumento se puede compartir o no. Sí, todas las empresas afiliadas a ARL Sura les da la licencia de uso del sistema, solamente es que vayan, ahí Simón nos apoyó ahora en el chat y lo puso, a nuestra página web www.prax.com.co, hacen clic en crear empresa y eso es todo. Todas estas cosas que les he mencionado en el transcurso del ciclo, ahí están disponibles para que ustedes lo utilicen, su ARL les da la licencia para que lo utilicen. Y Viviola, siguiendo pues como unas últimas palabras para despedirnos, pues agradezco mucho haber compartido este espacio con Peter, con Marnie, a quienes admiro enormemente, y a ti en la sesión pasada.
Yo no soy un académico, trabajo desde la parte de consultoría y creo que estas conexiones son muy importantes que las realicemos. Y el mensaje que yo les transmitiría a las empresas es básicamente, es sencillo, no se enreden, simplemente es organizar mejor el trabajo. Tiene que sentarse a pensar cuáles son las condiciones humanamente adecuadas para que se realice una tarea y no solo desde la perspectiva del negocio, la perspectiva de la productividad. Cuando usted piensa en esos dos factores, productividad y bienestar, y toma decisiones pensando en esos dos factores, va a resolver el problema y va a ser más productivo y a la vez las personas van a tener mayor bienestar. Son dos cosas que no podemos desligar, están íntimamente ligadas. Entonces, no hay nada raro ni tiene que hacer nada extraño, simplemente sentarse a pensar mejor sobre el trabajo y tomar mejores decisiones sobre cómo ese trabajo se organiza. Ok. Peter, Marty, ¿quieren decir algo antes de irnos? ¿O solamente chao? I think Sebastian had it right on, and I think his consulting experience is, exceptional. I think being on the forefront of with organizations, implementing these ideas that we discuss academically, but actually translating them on the, the ground floor with organizations is a vital thing to have. So I appreciate him involving us in this, and we're happy to be working with him. I can't Nosotros help but agradecemos. Yes, Annie. Peter. I can't help but add for everybody how good Sebastian Segura is in not mentioning how many obstacles the government puts in the way of carrying out this research and work with working people, and how important it would be in Colombia to have an online version, for example, of the survey that could be rapidly filled out and analyzed. It would speed up many activities to protect working people. Thank you. It was Gracias, fun Peter. Gracias, presenting Marnie. today. Gracias, Sebastián. Thank you, Esperamos everybody. verlos a todos de nuevo la próxima sesión. Recuerden que nos quedan 2 sesiones centradas en intervenciones. La próxima sesión estará a cargo de Laura Ponet y la siguiente a cargo de David Hurtado. Esperamos verlos por acá todos. Buenas tardes. Feliz Chao, almuerzo. muchas gracias. Chao. Bye, bye.